Que a 15 días de la elección, el maestro Leonardo Núñez González nos compartió su opinión sobre los retos y cambios en el paradigma que significa esto en el proceso electoral para todos los mexicanos en una entrevista realizada por mi compañero Eduardo Cano. Vamos a escuchar. Bueno, y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de 21 Noticias al maestro e investigador Leonardo Núñez González. Él es investigador y politólogo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Maestro, háblenos. Es una contienda electoral lo que se avecina en los próximos días, en donde todo indica que se va a reconfigurar el mapa electoral como lo conocemos incluso no solamente en la última elección, en los últimos 6 años, sino en las últimas décadas. Así es, probablemente la transformación más importante va a ser que los 3 partidos que habían sido los ejes y las coordenadas para entender la política durante los últimos 20 años, prácticamente los 3 tenían siempre más de 60% de la Cámara, mucho más en años anteriores. Lo que tenemos es que en esta elección probablemente juntos van a tener alrededor de 40% de la Cámara, 30%, es decir, la vida y la configuración política ya no va a girar alrededor de ellos y eso es una transformación dramática que va a hacer que entendamos la política de un modo totalmente diferente. Hay quienes decían, por ejemplo, quienes vaticinan que el PRD o este tipo de partidos como el PRD desaparecerían. Sin embargo, hay quienes dicen, no necesariamente, pero se van a reducir a su mínima expresión, y otros partidos que quizá no teníamos en la palestra o en la mira, pequeños como el PES o de reciente creación, podrían tomar un papel relevante. Así es, hay que entender que también esto es parte de un fenómeno global. Estamos viendo cómo en muchos países ciertas configuraciones políticas están logrando ser exitosos. Por ejemplo, en España el Partido Ciudadanos ha crecido enormemente, Podemos lo mismo. Aquí en México pues enfrentamos una situación similar ante el descrédito de los partidos y el acumulado de agravios y de imputaciones de corrupción. Es natural que los partidos caigan en este espacio y que los que no hayan tenido una experiencia tan grande o que no hayan sido imputados porque no han estado en ningún cargo, pues se les dé una segunda oportunidad o una primera oportunidad de ejercer el cargo y después pues veremos qué sucede, pero sí. Ahora, comentabas al inicio que los 3 partidos hegemónicos o lo que considerábamos hasta el momento como los principales partidos, esta trifecta de PRI, PAN y PRD, pasarían, si las tendencias continúan, a ocupar pues el 40% prácticamente del total de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Y hay quienes hablan de que el que Morena o la coalición de Juntos Haremos Historia ocuparía la mayoría, tendría la mayoría en el Congreso, y esto pues nos regresaría al siglo pasado. Es decir, creo que no vemos o no veríamos una situación como la que se presentaría desde 1994. Así es, de hecho la primera vez en la que se rompió esta mayoría del partido del gobierno fue en 1997. 94 fue la última legislatura. No, y en la intermedia fue donde se rompió. Así es, y desde ese momento en ninguna legislatura el partido del presidente tuvo la mayoría, ni por sí mismo ni con su coalición. Y también esa es una reconfiguración que probablemente sucederá, depende mucho de cómo se ajuste la votación hacia los diputados, pero sería la primera vez en 21 años que veríamos a un presidente con más del 50% de la Cámara en su coalición. Y eso pues también afecta y transformaría la forma en la que se hace política, porque entonces no tendríamos estos pesos y contrapesos que hemos visto, sino que tendríamos una Cámara que en el argot popular se llevó el carro completo. Que es justamente lo que ocurrió con la transformación y las reformas de 1994, que en 1997 permitieron que el PRI no volviera a tener mayoría en el Congreso. Ahora, atendiendo esta situación, tú ya lo mencionabas ahorita, hay ciertos riesgos, es decir, de que prácticamente se haga la voluntad del Ejecutivo al tener un legislativo prácticamente pues con una mayoría de un mismo partido. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Qué implica el tener nuevamente un Congreso a modo? Creo que hay riesgos en 2 sentidos diferentes. Uno puede ser favorable al presidente y otro puede ser adverso. El primero es que el presidente, al tener una mayoría absoluta, pues puede hacer transitar de manera más eficiente y más rápida sus iniciativas. Entonces, esto nos podría llevar a una rápida transformación de algunos elementos legales. Tal vez las reformas constitucionales tardarían un poco más porque esa requiere una mayoría más amplia y los congresos locales, pero al menos en lo que se refiere a las leyes generales y a las leyes que son solamente normatividad del Congreso, esas podrían transitar más rápido. Pero
pues también es como una espada de doble filo, porque así como se tiene mayoría y eso te permite hacer transitar todos los cambios que necesitas o que quieras impulsar, también eso implica imponer una carga muy grande, porque entonces el gobierno está obligado a dar resultados inmediatos y muchas veces eso no es posible. Es, por ejemplo, lo que le está sucediendo a Donald Trump en Estados Unidos. Ganó con una mayoría en el Senado, en el Congreso, es decir, tiene el carro completo y a pesar de eso no ha logrado hacer muchas de las reformas que quisiera. Y entonces eso mismo puede suceder, que llegado al gobierno quien llegue, a pesar de tener una mayoría, no tenga la capacidad para transformar de manera radical al país, porque muchas cosas no se pueden transformar de una mañana a otra. Entonces, enfrentarse a la realidad de hacer política, enfrentarse a la realidad y a la dificultad de hacer cambios, también puede ser muy peligroso para el presidente, porque entonces todas esas expectativas pueden estrellarse contra la pared. Entonces, es una espada de doble filo interesante. Y que por el otro lado también vimos, por ejemplo, y lo recuerdo en el sexenio de Vicente Fox, de que a pesar de que hubo esta transición, no tuvo esta mayoría en el Congreso y que padeció algo que se le llamó en su momento, que se le conoce como la parálisis legislativa. Es decir, no transitaron estas reformas, las reformas transformadoras. Tampoco lo logró el presidente Calderón con un Congreso no mayoritario, lo que lo dificultó y se logró justamente hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, con un pacto cuestionado en todas formas, pero al final del camino, después de casi 18 años, se logró sacar ciertas reformas. Sin duda alguna, esta transformación implica riesgos, también algunas ventajas. El famoso bono democrático, cuando llega un presidente, podría ser muy corto en este sentido, maestro. Ciertamente, y ahora solamente una precisión sobre la parte de los congresos, porque también se señala que el periodo de Vicente Fox y de Calderón es de parálisis legislativa, y cuando uno revisa los números resulta que es precisamente lo contrario. Es el momento en el cual hay mayor producción legislativa. Lo que sucede es que no están coordinadas. Entonces, la Cámara de Diputados empieza a sacar muchas leyes y mucho trabajo, pero con su propia agenda, que no es la del presidente. Entonces, hay una apariencia de parálisis legislativa porque las propuestas del presidente transitan con mayor dificultad, pero el Congreso está produciendo más. Y lo que sí tuvimos en el Pacto por México pues fue como una sincronía de estas dos cosas. Entonces, probablemente lo que veremos es regresar a ese momento del Pacto por México, en el cual el Congreso va a tener tal vez esa misma tasa de producción, pero lo que vamos a ver es que va a estar alineada la agenda con la del presidente. Muy bien, pues de ahí también la importancia del voto dividido. Maestro Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, Eduardo, gracias por invitarme. Gracias.